Recortes al presupuesto de los programas de seguridad, entre ellos, por ejemplo, el de prevención del delito, que ha sido prácticamente símbolo de la estrategia contra el crimen de la nueva administración o de la administración actual, al mismo tiempo que se incrementan los delitos, la tasa de delitos en el último año. ¿Hacia dónde va la política de seguridad en el país? Acosada por la reducción de presupuesto y precisamente por el aumento de los delitos. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios y regresamos en un minuto para arrancar nuestro debate de hoy. El presupuesto para 2017 contiene un importante recorte para las áreas de justicia, derechos humanos y seguridad, a pesar del repunte de la tasa de homicidios a niveles que no se veían desde el inicio del sexenio y la perspectiva de que la violencia aumente por la lucha del crimen por el control de territorios. El Programa Nacional de Prevención del Delito, impulsado como una de las políticas prioritarias del gobierno federal, podría extinguirse el próximo año, pues no está incluido en el presupuesto. Este año, el programa beneficia a 80 demarcaciones como Acapulco, Iguala, Ecatepec, Valle de Chalco, Iztapalapa, Tijuana, Apatzingán, Culiacán, Hermosillo y Reynosa, misma que, según anunció el gobierno federal, forman parte de una nueva estrategia de 50 ciudades donde se reforzaría la seguridad. El subsidio que reciben los estados para combatir la delincuencia sufrirá un recorte de casi 1,000 millones de pesos, pese a que en el primer semestre de 2016 se alcanzó la mayor alza en 6 años. ¿Qué implicaciones tiene la desaparición de los programas para la estrategia de seguridad? ¿Cambiaron las prioridades? ¿Se desinfló el plan de prevención? Posiciones. 1. El presidente Enrique Peña Nieto dijo sobre las 50 ciudades más violentas que ocupan el 2% de las localidades del país, que en las mismas se concentraba 42% de los asesinatos registrados en este año. 2. Es una cuestión gravísima y muy delicada, porque es un programa emblemático y prioritario de acuerdo con Gobernación. 3. La violencia en el país, según los datos de homicidios, no es un caso aislado y se ha agravado en los últimos meses. En octubre de 2015, eran 17 las entidades con repunte en sus crímenes. En febrero de este año, ya sumaban 18, y en el último corte oficial de mayo, ya eran 23, según datos del Sistema Nacional de Seguridad. 4. Proyecciones del Observatorio Nacional Ciudadano, hechas a partir de datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, apuntan que este año la tasa mínima será de 14.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes, un 3% más que en 2015 y un 10% mayor que en 2014. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto que, como muchas otras veces, me acompañe Edna Jaime. Muchas gracias, Edna. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Directora de México Evalúa. Muchas gracias, Arturo Alvarado, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Profesor investigador del Colmex y además autor de libros sobre asuntos de seguridad. El último, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Vidas truncadas, un libro sobre homicidios en América Latina de la población joven. Pues ya está disponible y es un gran libro. Yo ya le estuve echando un ojo. Paco Rivas. ¿Qué tal, Pepe? Director del Observatorio. Muchas gracias y si quieren arrancamos, vamos a hablar de qué pasa con la política de seguridad. Habría que recordar que cuando hace un tiempo el secretario de Gobernación se refería a la política de seguridad, utilizaba algunos calificativos cuando hablaba de los programas de prevención, diciendo que se trataban de la piedra angular de la política de seguridad y que no serían transeccionales, sino que, y por supuesto no serían coyunturales. Con el recorte presupuestal estamos viendo, ¿cómo ves, Edna? ¿La realidad desmiente al secretario de Gobernación? Completamente. Yo creo que la prevención nunca ha estado al centro, nunca ha sido el componente que debe ser dentro de la política de seguridad. Estuvo siempre al margen, en un esfuerzo que no llegó a consolidarse. Se creó una subsecretaría, hay que recordarlo, con el inicio de esta administración. Se financiaron acciones de prevención en estados y municipios seleccionados, financiados por un subsidio conocido como PRONAPRED. Este subsidio ya no aparece en el presupuesto de egresos de la Federación. Como 2,000 millones, ¿no?, de recorte. 2,000 millones de recorte. Pero yo creo que el tema central es que la política de seguridad no ha tenido un viraje fundamental. Hemos tenido más bien continuidad, una política de seguridad sustentada en una visión muy centralista, cuando las realidades son muy diversas.
donde los estados, municipios no acaban de asumir su responsabilidad en la construcción de la seguridad, y me parece que lo que estamos viendo son los resultados, ¿no? Un repunte en homicidios muy importante. Revertimos la tendencia de descenso. Varios años se presentaron descensos en la tasa de homicidio, ya se revirtió. Julio del año pasado de este año, tuvimos una tasa muy preocupante de homicidios, la mayor tasa en lo que va de esta administración. Y yo creo que no podemos esperar resultados distintos cuando estamos implementando las mismas políticas. Arturo, el programa no consolidado, la realidad está desmintiendo los ofrecimientos del secretario, incremento del delito y un programa no consolidado. ¿Comparte sí, no y en dónde? Bueno, sí comparto esto. Ahora, bueno, siempre ha habido prevención, pero de un orden muy particular, es decir, una prevención reactiva y una prevención de tercer orden relativamente correctiva, es decir, sistema judicial, sistema punitivo, sistema carcelario. Eso existe, no cambió. Lo único que se hizo es, a partir de las reformas de 2008, es implementar un nuevo sistema que se está tratando de desarrollar ahora en las entidades y que tiene otra serie de componentes nuevos, relativamente hablando, respecto a la prevención, pero que sigue siendo muy en el eje ya de correctivo, ¿no? La novedad que anunció este gobierno era la de un programa de prevención en distintos órdenes: prevención primaria, prevención con diagnóstico, un programa general que nunca se desarrolló como tal, es decir, no como un programa federal ni como un programa estatal, sino que eran fondos asignados de acuerdo con los acuerdos políticos de la Cámara de Diputados y del Congreso en general. Lo que ocurre ahora es que hay un anuncio muy claro de que va a haber un recorte, en varias áreas. Es probable que sea muy drástico el recorte en esta parte y que entonces prácticamente desapareciera, digamos, la posibilidad de que la Federación pudiera financiar con este fondo federal, ¿no? Que es el fondo a las aportaciones de seguridad pública, el que trae el recorte de fondo, no la Secretaría. Entonces esto también tiene muchos impactos para los presupuestos de los estados y de los municipios, ¿no? Ahora, hay otros fondos que no se ha dicho qué va a pasar en esa misma materia, entonces no está tan claro en qué sentido viene un recorte en materia de seguridad. No parece ser un recorte en términos de gasto público corriente, es decir, de gasto en empleo, gasto en servicios. O sea, digamos, no parece el estar, aparato hasta mantiene. donde viene la primera discusión, no está claro si en el aparato va a haber un recorte, es decir, va a haber menos policías federales, estatales o municipales, no lo sabemos. El tema es que ese fondo es probable que sea muy reducido. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues es obviamente un revés. No es la primera vez que vemos que hay un revés. Recordemos el sexenio de Fox. Fox empezó con una nueva secretaría en la que fue aumentando dramáticamente el presupuesto en el tercer año y en el cuarto hubo un recorte en el que, recordaron ustedes, la Policía Federal debía haber llegado a 30,000 elementos, no llegó ni a la mitad. Hoy día sí tenemos una Policía Federal con varios cuerpos, digamos, de más de 40,000 miembros, es decir, en ese sentido ha crecido toda esta política federal, ¿no? Ha crecido también la nómina de policías estatales y municipales en diversas formas y modos, porque ahí también hay un tema que vale la pena tomar en cuenta. Sí va a ser un recorte, pero sobre algo que nunca fue evaluado realmente, sobre el cual, primero, el diagnóstico nunca fue claro, es decir, hacia dónde iba el proyecto de reducción. Era de violencia, era de homicidios. No tenemos un programa de reducción de homicidios. A pesar de que era la piedra angular, digamos, del Bueno, se le del menciona giro como en la una de política las piedras seguridad. angulares y otra serie de cosas. Y Peña anunció, en cambio, una política de seguridad que aparentemente en los 2 primeros años sí tuvo algunos cambios importantes y algunos logros. Y después unos deslogros, vamos a decirlo así. Sí, que no responden únicamente a una política mal desarrollada, sino a consecuencias de la propia política. Es decir, la fuga del Chapo, o sea, primero, la captura fue un éxito. La fuga es una falla dentro del sistema, pero también era de esperarse que hubiera administraciones. Y luego otra serie de situaciones muy cruentas en materia de seguridad, de corrupción y otras cosas fueron las que realmente han dado al traste de mucho de la política en seguridad, en la que no está claro qué está pasando. A ver, no está claro qué está pasando, ahí no sabemos exactamente qué se va a recortar, si además se van a incluir también retiro de subsidios de las partidas de seguridad que se dan en los estados, pero al mismo tiempo se anuncia hace unos días un programa para reforzar la seguridad en 50 ciudades. Así es. ¿Cómo está? Ayúdanos a ¿Dónde entender. quedó la bolita? ¿Dónde está la bolita entre todo lo que ha dicho aquí, entre Arturo y Edna? Es que yo coincido con ambos, creo que el análisis es muy claro.
no sabemos dónde estamos. Y no sabemos dónde estamos probablemente desde el inicio del sexenio. O sea, desde el inicio del sexenio ha habido un discurso, y el discurso ha tenido que ver principalmente con algunos ejes. El eje de la colaboración y coordinación, y yo creo que parte del centralismo del que nos refería Edna y en el cual coincido plenamente, tiene que ver con ese discurso. Porque el discurso de la coordinación y de la capacidad de trabajar juntos, pues se sustentaba más que en las acciones, en el hecho de no beligerancia y de no exhibir a los estados que no eran corresponsables en sus responsabilidades. En el tema precisamente que nos señalan, no ha habido un diagnóstico claro, pues no. México Evalúa lo puso con una claridad desnudante, el hecho de que estábamos dando dinero a acciones que no necesariamente nos iban a llevar a algún lugar. Yo recuerdo algunos de los programas, al haber leído la evaluación que hizo México Evalúa, que sí eran de preocupar, porque decías, bueno, ¿a quién se le ocurrió decir que esta acción en particular va a lograr reducir este determinado fenómeno? Se buscaba reducir el delito, reducir el homicidio, o sea, el delito en general, el homicidio como un delito particular, o la violencia social. A este respecto hay dos cosas. El delito se ha movido de maneras muy dispersas. Yo lo decía, no, sí. Efectivamente, creo que si nosotros hacemos un mapa, nosotros acabamos de presentar hace poco un documento en donde presentamos el movimiento de los delitos presentados precisamente por áreas en el país, y cómo si hay algunas entidades en donde se replica constantemente y que están ahí, digamos, puntereando en algunos delitos, pero en general tú ves que el delito en una misma entidad se ha movido, o que en el país se ha movido. Y paralelamente, en el tema del homicidio, que efectivamente empieza a reducirse a partir del 2012, ya con una marcada tendencia a partir del 2012, y que se mantiene así hasta abril del año pasado, y que desde abril del año pasado ha mantenido un comportamiento a la alza, me parece que hay algo significativo. ¿Quién controla el territorio? O sea, ¿por qué este gran aumento en el homicidio? Porque por mucho tiempo nos dijeron que el homicidio estaba bajando gracias a este programa estrella, que entre otras cosas pues no había forma de demostrar que estaba teniendo éxito. Pero a ver, perdón que te diga, pero sí hubo declaraciones muy precisas. El presidente hace un año dijo, hemos logrado que en aquellas ciudades en las que se está aplicando el programa de prevención tenga una disminución 4 veces mayor que aquellas donde no se está aplicando. ¿Era cierto o no era cierto? Mira, Pepe, de los 50 municipios a los que se refirió el presidente de la República en el reciente Consejo Nacional de Seguridad Pública, muchos de ellos son municipios PRONAPRED. No solamente son municipios PRONAPRED, o sea, que reciben el subsidio, que financia acciones de prevención, que ahora se estaría recortando, sí, sino también son municipios que reciben el FORTASEG. Entonces, no hay evidencia que sustente la afirmación del presidente, que ahí donde hubo recursos de estos dos fondos se hayan reducido los homicidios. Entonces, cuando él hace referencia a que se lanzará una nueva estrategia, pues estamos esperándola. A lo mejor, ojalá que sea una estrategia que considere distintos elementos y que sea integral. Porque por supuesto que un componente, y lo reitero, es la prevención, pero no solamente. Necesitamos tener un aparato de justicia que funcione, necesitamos la prevención a través de la presencia policial, son un conjunto de factores. Mira, en México Evalúa hemos estado trabajando mucho para tratar de discernir de qué está hecha la violencia en el país, tratando de generar una tipología de la violencia en las principales ciudades. La conclusión, Pepe, es que necesitamos trajes hechos a la medida. A ver, pero trajes hechos a la medida significa política, significa optar entre distintos programas, y parece que no hay, digamos que la colcha está demasiado corta, demasiado chiquita para que les alcance a todos. No sé si coincides, Arturo. Bueno, ¿Y dónde habría que ponerse? Dinero había. Pues. Ha habido. Y ha habido inversión fuerte en el tema de la además, seguridad. digamos, el crecimiento del gasto público real es cierto, el incremento hasta el año pasado de los fondos fiscales fue cierto, ahora hay un recorte obvio por los ajustes que, pues, digamos, tendrán que tener consecuencias. Es probable que el año que viene tengamos mucho menos recursos fiscales federales.
¿ok? Vamos Sí. a ver cómo va evolucionando también la economía, pero es obvio que tiene que haber un ajuste, sobre todo porque además hay otros temas de cuenta corriente, de deuda pública, digamos que en el fondo es lo que también está pegando, aparte del presupuesto. Traemos un acumulado impresionante de deuda pública, estamos ya sobre 50% del gasto público Así y es. un poco más de 50% del varios PIB. puntos Así del, es. del PIB, Así ¿no? es. Entonces, ahora, pero sí hay dinero, Ajá. sí lo hay. Entonces, el problema no es, a ver, entonces el problema no es de dinero. No, sigue habiendo. ¿Por qué? Porque hay una nómina que se está pagando, porque hay recursos dentro de la nómina, hay un gasto corriente, es decir, lo hay. Y ese ha aumentado en prácticamente todas las entidades, tanto el gasto de nómina como el gasto, vamos a decirlo así, real. Ujú. O sea, ha habido un incremento notorio en los últimos, vamos a decir, hay periodos, tú puedes ver de 95 para acá, pero puedes de 2006 para acá. Es decir, lo hay. ¿Qué impacto tiene este dinero en el servicio público, en la provisión del servicio de seguridad? Ese es el tema que no sabemos. ¿Por qué? Porque no ha sido evaluado de manera, digamos, pero yo- pertinente. pero Entonces yo ahí es creo- donde falta, es decir, ¿para qué queremos más policías federales, más grupos reactivos, etcétera? Sí, ¿Y qué efecto sí, tienen? sí, sí, incluso el delito, como han veamos lo dicho, que está pasa en subiendo. política federal nada más y después podemos ir a estados y municipios, que también hay temas muy interesantes en esta pero parte, yo creo que que sí no le sa- corresponde nada más al presidente, sino a los gobernadores. Yo creo que sí podemos hacer alguna afirmación sobre de que no vemos una correspondencia respecto al esfuerzo fiscal, el esfuerzo en gasto y los resultados. Constante tendencia a mayores recursos, pero una constante disminución o pérdida o falta de medición de los resultados. Sí, mira, si pensamos solamente en el subsidio para la prevención, en el PRONAPRED, se ejercieron casi 10,000 millones de pesos. Entonces, hoy platicaba con un senador que, por supuesto, quisiera él abogar porque se mantuviera este subsidio, y yo le preguntaba, legislador, ¿cuáles son sus argumentos para que ese subsidio se sostenga? ¿Cómo lo defiende? ¿Dónde está la evidencia para que usted pueda decir este subsidio debe Vale la permanecer? pena. Debe permanecer. Y la verdad no está fácil encontrarla porque la propia operación de este programa no generó los mecanismos para dar un seguimiento y para generar evidencia de que estuviera funcionando. Entonces, pues un funcionario de Hacienda puede decir al legislador, Explíquenme cómo. ¿por qué debo sostener el subsidio? No está fácil encontrarlo. Tenemos experiencias anecdóticas de el coro de Morelia, acciones que quizá tuvieron algún impacto positivo, pero como política pública evaluable, quiero decir que desde el diseño no estuvo planteado así. Entonces es muy difícil defender un subsidio que no puede mostrar buenos resultados. ¿Cómo lo ves, Paco? ¿Se justifica o no se justifica? Pues es que yo coincido, no creo Ajá. que la desaparición eventualmente de estos 2,000 millones vaya a tener un impacto ni en la incidencia delictiva ni en la descomposición social. O sea, si tú me dijeras, ¿hay una diferencia? O sea, no. dicho en términos vulgares, intramuscular. Intramuscular. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? Es que evidentemente quienes vimos como muy positivo que una autoridad entendiera que no se puede nada más trabajar en los efectos de un problema y que se tratara de atender algunas causas, pues hoy vemos con una gran decepción que de nuevo vamos nada más a quedarnos con los efectos y pues de una manera también marginal, porque efectivamente no hay esa corresponsabilidad entre estados, entre las entidades y lo que hace la federación. Tenemos una muy buena policía federal con todos los problemas que pueda esta tener, que no está replicada en los estados. Estamos discutiendo hoy una reforma de la seguridad que nos lleva a esta especie de mando mixto, nos lleva a esta desaparición de ciertas funciones de las policías municipales, en donde también se está haciendo un esfuerzo sin un diagnóstico previo. O sea, de hecho, el Senado sacó un dictamen sin haber consultado ni secretarios de Seguridad Pública ni los expertos, o sea, gente que ha estado involucrada completamente. Y sí hay quienes abogan en favor, por ejemplo, de estos mandos únicos, pero el problema de fondo es precisamente también lo que señalaba Edna, qué calidad de instituciones tenemos. O sea, hemos gastado más para tener más policías, pero tenemos mejores policías en el país, no lo podemos afirmar. No tenemos, y paralelamente, si me permites nada más para concluir con esta idea, tampoco hemos gastado suficientemente en el tema de justicia. Más allá de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, hemos dejado ahí un gran vacío, que es el vacío que nos da
tiene que atender la investigación de los delitos es un agente del Ministerio Público quien debe guiar, y son 9,000 ministerios públicos para la labor de 400,000 policías. Ahora, en estos 4 años no cuajó la gendarmería. El de prevención, Bueno, ya cuajó el de lo que prevención se pudo está ahí. hacer, o sea, no, sí cuajó, Cuéntame una tú, cosa que ¿coincides tienes o no coincides? A ver, digo, ya hay una gendarmería, o sea, nos Ajá. guste o no, hay un cuerpo nuevo de la Policía Federal que se llama Gendarmería, que Ajá. hace algunas cosas. Ok. Hay otro cuerpo, hay fuerzas reactivas. Es una nómina más grande hoy día que la que había en 2012 y cuesta más, entonces se está pagando. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, a ver, entonces hay que ver qué es lo que hace la Federación. Yo creo que la Federación sí ha hecho muchas cosas para reconocerlo y no desconocer algunas cosas. Sí ha continuado con una política, si ustedes quieren reactiva, si quieren de suerte, etcétera, de seguir deteniendo cabezas de grupos criminales, lo cual ha hecho. Cárteles. Y bueno, ¿cuál ha No sido muy la distinto al consecuencia? sexenio anterior, vaya. Exacto, no es muy distinto, pero también era una política que había que seguir. Sí. ¿Ok? Entonces, está bien. Esa es una parte. La otra es que el delito ha evolucionado. Porque hay reacomodo de mercados, porque hay reacomodo de fuerzas. Y sí ha hecho cosas muy interesantes esta federación. Recordemos, Michoacán, nos guste o no, hizo mucho y tal vez el resultado es malo. Arturo, Pero yo no estoy de Michoacán acuerdo. se hizo una intervención en la cual se desmantelaron los poderes estatales, se desmantelaron los poderes municipales, se intervino con fuerzas federales, Sí. se gastó dinero y después se retira. Ya. Esa es una. Guerrero es la segunda. En Guerrero se han operado otra vez con un modelo relativamente similar. Sí. Se continuaron otros programas en la patrona. Sí se ha hecho mucho. ¿Cuál es el resultado? Ok. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No es que no hayan Arturo. hecho nada. No, eso está claro. Se ha gastado Eso muchísimo. está Creo que claro. el tema es la calidad La del pregunta gasto, es la si lo que han efectividad. gastado corresponde y lo que han hecho corresponde con los resultados. No, mira, Bien, Esna. yo creo que, sin lugar a dudas, el gobierno federal no se quedó con los brazos cruzados. Exacto. Y ante las crisis ha reaccionado. Mucho. Pero creo que no tenemos todavía un replanteamiento de la estrategia de seguridad que nos permita realmente abordar el problema desde sus causas, violencia y crimen. Yo creo que sí debemos de dar un viraje importante en la estrategia. Creo que debemos de pasar de un paradigma muy centrado en el diseño central de la política a tener una respuesta local. No dudo, no podemos combatir crimen organizado si no tenemos la presencia federal, pero sí tenemos que partir de diagnósticos hiperlocales, no solo locales, hiperlocales. Nosotros estamos haciendo un trabajo en la Ciudad de O sea que México, casi estado por estado, características particulares. calle por calle, Pepe. Calle por Nosotros calle. estamos haciendo un trabajo en la Ciudad de México donde ya tenemos mapeados los homicidios en toda la ciudad. Tenemos identificados las zonas calientes o lo que se llama hotspots. No solamente eso, ya sabemos cuáles son las calles más violentas de esta ciudad. A partir de ahí se pueden construir diagnósticos muy completos. O sea, no solamente de tener el dato de que ahí se presenta la incidencia delictiva, sino tener características de Bueno, pero contexto. ahora que estás mencionando a Ciudad de México es otro tema interesante. No hablemos nada más de la federación en materia de seguridad. Por supuesto. Hablemos De de los los estados. Vamos a la Ciudad de México, que ese es un tema que a mí quiero me- llegar- Si nos quedamos en el tema de seguridad, quería hablar Arturo Alvarado, profesor investigador del Colmex, y decía, no hay que fijar solamente en lo que hacen los programas de la federación, sino a nivel distrito de federal. los gobernadores y de Gobernadores, de Distrito Federal. y alcaldes. Y después podríamos hablar de algunos de los alcaldes, que sí hay un problema serio de facultades y recursos en los municipios, pero que no es el tema de seguridad, es la estructura institucional de los municipios la que tiene muchas debilidades. Los gobernadores tienen muchas diferencias, pero también ahí hay un problema. Y aquí hay un doble fenómeno. No solo es el que exista o no existe una política de seguridad. Hemos tenido varios gobernadores en los últimos 15 años en este país que deberían estar más del lado de la averiguación y sentados ante el Ministerio Público declarando que ¿A comandando quién te fuerzas refieres? policiales. ¿Cuáles, por Bueno, ejemplo? podemos hablar de Veracruz, podemos hablar de Coahuila, podemos hablar de Morelos. en algún momento de Chihuahua, podríamos hablar de Morelos en varias ocasiones, bueno, solo. ¿En esta? En una O sea, serie ya- de ya- ocasiones. Ya traes Ahora, como 6 o pero- 7 estados. Pero voy a la Ciudad de México, ¿No? que es un tema muy Sí, interesante. abrirles averiguaciones previas aquí Sí, a varios gobernadores. sí, y está las hay, clarísimo. las tiene. Bueno, Ajá. ¿cuántos Sí, algunos de ellos, gobernadores claro, del por estado de ejemplo, ahí está. Tamaulipas no tienen averiguaciones en México y en Estados Unidos por narcotraficantes? ¿Cuántos gobernadores en Quintana Roo
no solo la tienen, inclusive ya ha habido algunos que terminaron En la cárcel, en sí, Estados por Unidos, no supuesto. solo en México. Por Entonces, bueno, supuesto. este es un pequeño tema importante porque eso repercute en cualquier política. Sí, no puedes tener una buena política de prevención si las autoridades son los delincuentes. A ver, directamente. Y ese es un problema estructural a ver, de es uno este los- país. ¿Es uno de los problemas centrales para que una política contra el crimen a nivel federal funcione? Claro Sí. que sí. Ahí Si está, tú ahí- ese tienes es un punto. gobernantes que no cumplen la ley, que la violentan, que la quebrantan, ¿sí? Entonces no puedes esperar que el policía de la esquina persiga a un delincuente De acuerdo. que de pronto va a estar protegido ¿Y qué por una significa mafia además que cercana no hay al dinero poder? que te alcance? Y o sí que te tenemos un luzca? problema serio estructural en este país, estructural de política, de élite política que no es responsable frente a los grandes problemas que vivimos los ciudadanos. El caso de la Ciudad de México es muy peculiar, es una de las pocas ciudades en América Latina que sí tiene una política contra la delincuencia. Nos guste o no, Acuérdense, por ejemplo, que llegó este nuevo Hay un gobierno. viejo pacto, ¿no? Después, podrían decir pactos, pero acuérdense de toda la política que se empezó a elaborar desde el cambio de gobierno y todos los problemas que hemos tenido del PRD, pero hubo un tiempo en el que había una política que empezó a funcionar y redujo la delincuencia en la Ciudad de México. Y ahora ahí va para arriba y estamos casi a los mismos niveles de 94, pero ahora no decimos que estamos en la bomba que era 94, recordarán Era muchos de ustedes. la política de cuadrantes, ¿no? Y no, bueno, no solo es esa, es la reestructuración de la policía, o sea, una serie de políticas de procuración de justicia diferentes, una política de prevención en otro orden, que se fue implementando hasta tener becas, programas de empleo, otra serie de cosas. Ahora, aún así, ¿qué ocurrió en la Ciudad de México? Esta declaración de que no existe el crimen organizado es la declaración como de la Disneylandia política. Sí, sí, sí. Es decir, ¿cómo que no existe el crimen organizado en una de las ciudades más ricas, con más potencial de Cada día riqueza, se con más sostiene demanda? menos, cosa casi que Entonces, ya hemos se platicado. sostiene Casi menos, llega pero la hilaridad. entonces digan ustedes cualquier discurso de Peña que miente, pero luego vean al secretario de Seguridad Pública diciendo aquí no hay delincuencia organizada, y nada más falta que dijera lo que dice Peña Nieto y además hablen bien de la ciudad, ¿no? Entonces ahí sí falta algo. Esta ciudad tiene un problema serio en el cual se ha incrementado el delito. ¿Por qué razones? ¿Es un problema de élite política? No, yo creo que ahí ¿O hay ahí un es un problema, problema hay estructural? una estructura organizacional que está funcionando. Como lo reitero, como en pocas ciudades de América Latina, esta ciudad tiene una capacidad institucional de respuesta al crimen que pocas ciudades la tienen. Ve la ciudad de Sao ¿Coincides Paulo, con por eso? ejemplo, para darte Yo un creo que ejemplo. sí. O sea, pero La en ciudad de ese- Sao ese Paulo- argumento de Distrito Federal versus los estados, las élites políticas, la diferencia entre las élites políticas, Es que sí lo se que está pasa- siendo determinante Sí. más allá de la política de seguridad. Sí, y yo creo que es muy fácil, o sea, es muy difícil a veces identificar como la función del gobierno de la Ciudad de México, porque de repente como que se pierde dentro de toda esta parte de la gobernabilidad nacional la Ciudad de México. Lo que pasa con el país se pierde un poquito y pensamos que es lo mismo. No, yo creo que las autoridades de la Ciudad de México efectivamente tienen una capacidad de operación diferente y la Ciudad de México sí tiene una característica que es completamente diferente a la de cualquier entidad que tú puedas Ahora, comparar. ve el gasto Sí. público de la Ciudad de México. Ahora- 20 centavos de cada peso del presupuesto de esta ciudad están en seguridad. No hay ninguna entidad de la federación Altísimo, que tenga eso. 20%. Ahora, el impacto es relativamente Sí. bueno, Edna. pero es muy ineficiente. Claro. Yo además quiero ofrecer Vas. un dato que a lo mejor habla de ciertas capacidades institucionales dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Nosotros, para hacer el trabajo de identificación de estas zonas álgidas o hotspots, pedimos información de delitos georreferenciados, coordenada geográfica por delitos, sobre todo para homicidios. Obtuvimos respuesta de muy pocos. En el DF dices. En el DF obtuvimos una base de datos muy bien hecha. Bueno, yo Eso- quisiera hablar de Ahí- otras ahí hay una solicitudes diferencia. a la eso- Procuraduría de otros delitos. eso- También eso- te puedo eso hablar que- para que ¿También veas. el DF o de los Del estados? mismo DF. Hicimos Eso un habla- estudio sobre violencia sexual en el transporte público en la ciudad contra la mujer. Ujú. Los datos que nos dieron de la Procuraduría no tienen nada que ver con lo que pasa cotidianamente en el transporte público Disneylandia de la también. agresión sexual sistemática, O sea, Disneylandia. ¿Y sabes qué? endémica Ajá. contra la mujer en la Ciudad de México. Y luego, por el otro lado, tienes una ciudad que tiene el programa Viajemos Seguras, el único programa que existe en el país con contenido de género, que es muy venerable, y que de pronto no tiene el soporte institucional, porque ni la policía, ni la Procuraduría, ni los otros grupos ayudan a que realmente este problema que es central, que está muy claramente identificado en este estudio respecto en dónde son los lugares en donde la mujer es más agredida,
Ahí no hay una respuesta. Pero coincidirías con Edna. En ese sentido coincidiríamos Hay, en digamos, una muchos estructura sentidos en eso. institucional mucho más efectiva Bueno, pero es y más una élite efectiva. política más Por comprometida. ejemplo, en esta ciudad sí hay un programa de seguridad pública para que pretende proteger a la mujer. Vete a Guanajuato, vete a Querétaro y ve la constitución de estos estados en los que la mujer no tiene ni siquiera los derechos plenos. Claro, y ve los feminicidios No, en el yo- Estado de México. Bueno, vayamos Sí. al Estado de México para hablar un poco más del Valle de México. Vea, gobernador, el Estado de México tiene el cóctel más complejo de cualquier entidad y sin embargo parece que no pasa nada. Pero tienes a la mayoría de las organizaciones criminales de narcotráfico, tienes a nuevas organizaciones, tienes problemas municipales, las tasas más altas de Tienes homicidio, un tú me problema de desmentirás, corrupción están en en la la policía. periferia oriente No te puedo metropolitana. desmentir. A mí el No, teléfono... es simple. Aparecen fosas clandestinas todas las semanas Todas y las parece semanas. que no pasa nada. El tiempo se me está yendo, pero no sé si la conclusión sea, necesitamos prevención, pero sobre todo prevención de malas políticas Yo- y de malas élites políticas Y de malos políticos y de malos irresponsables. políticos irresponsables. ¿Estás de acuerdo? Eh, Pues muy- ya me voy, Edna. ya te vas. Ya No, me tengo que ir. el último mensaje es muy importante tener Vienes. políticas de prevención bien hechas. Perfecto, muchas gracias. Edna Jaime, un placer haberte tenido, directora de México Muchas Evalúa. gracias, Pepe. Arturo Alvarado, profesor investigador del Colmex, como siempre, un placer haberte tenido. Y mi querido Paco Rivas, director del Observatorio Nacional. Gracias a los tres por haber estado, Muchas pero sobre gracias. todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.